51. La circuncisión de Jesús. Domingo, diciembre 2. Ardían varias lámparas de la gruta. Durante la noche se rezó largo tiempo y se entonaron cánticos. La ceremonia de la circuncisión tuvo lugar al amanecer. María estaba preocupada e inquieta. Había dispuesto por sí misma los paños destinos a recibir la sangre y a vendar la herida. Los tenía delante en un pliego de su manto. La piedra octogonal fue cubierta por los sacerdotes con 2 paños, rojo y blanco, encima con oraciones y varias ceremonias. Luego uno de los sacerdotes se apoyó sobre el asiento y la Virgen, que se había quedado envuelta en el fondo de la gruta, con el niño Jesús en brazos. Se lo entregó a la criada con los paños preparados. José lo recibió de manos de la mujer y lo dio a la que había venido con los sacerdotes. Esta mujer colocó al niño cubierto con un velo sobre la cobertura de la piedra octagonal. Recitaron nuevas oraciones. La mujer le quitó al niño sus pañales y lo puso sobre las rodillas del sacerdote que se hallaba sentado. José se inclinó por encima de los hombros del sacerdote y sostuvo al niño por la parte superior del cuerpo. 2 sacerdotes se arrodillaron, a derecha e izquierda, teniendo cada uno de ellos uno de los piececitos. Mientras que se realizaba la operación, se arrodilló delante del niño. Descubrieron la piedra octagonal y se levantaron la plata metálica, para tener a la mano las 3 cajas de ungüento. Había agua para las heridas. Tanto el mango como la hoja del cuchillo eran de piedra. El mango era pardo y pulido. Tenía una ranura por la que se hacía entrar la hoja, de color amarillo, que no me pareció muy filosa. La incisión fue hecha por la punta curva del cuchillo. El sacerdote hizo uso también de la uña cortante de su dedo. Exprimió la sangre de la herida y puso encima el ungüento y otros ingredientes que sacó de las cajas. La cuidadora tomó al niño y, después de haber vendado la herida, le envolvió de nuevo en sus pañales. Esta vez le fueron pajados los brazos que antes llevaba libres y le pusieron en torno a la cabeza el velo que lo cubría anteriormente. Después de esto, el niño fue puesto de nuevo sobre la piedra octagonal y recitaron otras oraciones. El ángel le había dicho a José que el niño debía llamarse Jesús, pero el sacerdote no aceptó al principio ese nombre, y por eso se puso a rezar. Vi entonces a un ángel que se le aparecía y le mostraba el nombre de Jesús en un cartel, parecido al que más tarde estuvo sobre la cruz del Calvario. No sé en realidad si el ángel fue visto por el sacerdote o por otro sacerdote. Lo cierto es que lo había emocionado escribiendo ese nombre en un pergamino, como inspirado por la inspiración de lo alto. El niño caminó como impulsado. Lloró, mucho después de la ceremonia de la circuncisión. He visto que José lo tomaba y lo ponía en brazos de María, que se había quedado en el fondo de la gruta con 2 mujeres más. María tomó al niño llorando, se retiró al fondo donde se hallaba el pesebre. Se sentó cubierta con el velo y calmó al niño, dándole pecho. José le entregó los pañales teñidos en sangre. Se recitaron nuevamente oraciones y se cantaron salmos. La lámpara ardía, aunque había amanecido completamente. Poco después la Virgen se aproximó con el niño y lo puso en la piedra octagonal. Los sacerdotes inclinaron hacia ella sus manos cruzadas sobre la cabeza del niño, y luego se retiró María con el niño Jesús. Antes de marcharse, los sacerdotes comieron algo en compañía de José y de 2 pastores bajo la enramada. Supe después que todos los que habían asistido a la ceremonia eran personas buenas, que los sacerdotes se convirtieron y abrazaron a la doctrina del Salvador. Entre tanto, durante toda la mañana se distribuyeron regalos a los pobres que acudían a la puerta de la gruta. Mientras duró la ceremonia, el asno estuvo atado en sitio aparte. Hoy, pasaron por la puerta unos mendigos sucios y harapientos, llevando envoltorios procedentes del Valle de los Pastores. Parecía que iban a Jerusalén para alguna fiesta. Dieron limosna con mucha insolencia, profiriendo maldiciones e injurias acerca del pesebre, diciendo que José no les daba bastante. No supe quiénes eran, pero me disgustó grandemente su proceder. Durante la noche siguiente, he visto al niño a menudo desvelado a causa de sus dolores, y que lloraba mucho. María y José lo tomaban en sus brazos uno después de otro, y lo paseaban alrededor de la gruta, tratando de calmarlo. 52. Isabel acude a la gruta de Belén. Lunes, diciembre 3. Esa noche vi a Isabel montada en su asno, conducido por un viejo criado en camino de Judá a la gruta de Belén. José la recibió afectuosamente, y María la abrazó con un sentimiento de indecible alegría. Isabel estrechó al niño contra su pecho, derramando lágrimas de júbilo. Le prepararon un lecho cerca del sitio donde había nacido Jesús.
Delante de él había un banquillo alto como de aserrador, sobre el cual había un cofre pequeño, donde solían colocar al niño Jesús. Debía ser una costumbre que usaban con los niños, pues ya había visto en casa de Ana María, en su primera infancia, reposando en un banquillo parecido. Martes, diciembre 4. Anoche durante el día de hoy, vi a María e Isabel sentadas juntas en afectuosa conversación. Yo me hallaba tan cerca de ellas que escuchaba sus palabras con sentimiento de viva alegría. La Virgen contó a su prima todo lo que había sucedido hasta entonces, y cuando habló de lo que había sufrido buscando un albergue en Belén, Isabel lloró muy conmovida. Le dijo muchas cosas referentes al nacimiento de Jesús. Le explicó que en el momento de la Anunciación, su espíritu se había sentido arrebatado durante 10 minutos, teniendo la sensación de que su corazón se duplicaba y que el bienestar indecible entraba en ella, llenándola por completo. En el momento del nacimiento se había sentido también arrebatada con la sensación de los ángeles que la llevaban arrodillada por los aires, y que le había parecido que su corazón se dividía en partes, y que una mitad se separaba de la otra. Durante 10 minutos había perdido el uso de los sentidos. Luego sintió un vacío interior y un inmenso deseo de felicidad infinita, que hasta aquel momento había habitado en ella y que ya no estaba más. Había visto delante de sí una luz deslumbradora, en medio de la cual su niño había podido parecer crecer ante sus ojos. En ese momento lo vio moverse y lo oyó orar. Volviendo en sí, lo levantó de la colcha y lo estrechó contra su pecho, pues al principio había creído estar soñando, y no se había atrevido a tocar al niño, rodeado de tanta luz. Dijo no haberse dado cuenta el momento en que el niño se había separado de ella. Isabel le contestó: en vuestro alumbramiento habéis causado favores que no tienen las demás mujeres. El nacimiento de mi Juan fue también lleno de dulzura, pero todo se realizó en forma muy diversa. Esto es lo que recuerdo de sus pláticas. Aquella tarde María se ocultó nuevamente con el niño, acompañada de Isabel, en la caverna lateral, vecina de la gruta del pesebre. Me parece que permanecieron ahí toda la noche. María procedió así porque muchas personas de distinción acudían a Belén, al pesebre, por pura curiosidad, y no quiso mostrarse a ellas. Hoy vi a María saliendo con el niño de la gruta del pesebre, yendo a otra que está a la derecha. La entrada es estrecha, y unos 14 escalones inclinados llevan primero una pequeña cueva, y después una habitación subterránea más amplia que la gruta del pesebre. José la separó en dos partes por medio de una colcha que suspendió de la techumbre. La parte contigua a la entrada era semicircular, y la otra cuadrada. La luz no venía de arriba, sino de aberturas laterales que atravesaban una roca muy ancha. Unos días antes se había visto un hombre sacar de aquella gruta haces de leña y de paja, y paquetes de cañas como los que usaban José para hacer fuego. Fue un pastor el que hizo este servicio. Esta gruta era más amplia y clara que la del pesebre. El asno no estaba en ella. Vi al niño Jesús acostado en una gamella, abierta de roca. En los días precedentes vi a María, a menudo junto a algunos visitantes, mostrándoles al niño, cubierto con un velo y teniendo solo un paño alrededor del cuerpo. Otras veces lo veía todo fajado. He visto que la cuidadora que había asistido a la circuncisión venía a menudo a visitar al niño. María le daba casi todo lo que traían los visitantes para que ella lo distribuyera entre los pobres del lugar y de Belén. 53. Los países de los Reyes Magos. Vi el nacimiento de Jesucristo anunciado a los Reyes Magos. He visto a Almensor y a Zair, estaban en el país primero, y observaban los astros después de haber hecho los preparativos del viaje. Observaban la estrella de Jacob desde lo alto de una torre piramidal. Esta noche tenía una cola que se dilató ante sus ojos, y vieron una virgen brillante, delante de la cual en medio del aire se veía un niño luminoso. Al lado derecho del niño brotó una rama, en cuya extremidad apareció como una flor, una pequeña torre de varias entradas, que acabó por transformarse en ciudad. Inmediatamente después de esta aparición, los dos reyes se pusieron en marcha. Teoqueno, el tercero de los reyes, que vivía más hacia el oriente, a 2 días de viaje, tuvo igual aparición a la misma hora, y partió enseguida aceleradamente para reunirse con sus 2 amigos, a los que encontró en el camino. Me dormí con gran deseo de encontrarme en la gruta del pesebre, cerca de la Madre de Dios, con el ansia de que ella me diera al niño Jesús para tenerlo en mis brazos algún tiempo y estrecharlo contra mi corazón. Me acerqué a la gruta del pesebre. Era de noche.
José dormía apoyado en su brazo derecho en su aposento, cerca de la entrada. María estaba despierta, sentada en el sitio de costumbre, cerca del pesebre, teniendo al pequeño Jesús a su pecho, cubierta con un velo. Me arrodillé ahí y la adoré, sintiendo un gran deseo de ver al niño. Ay, María bien lo sabía. Ella lo sabe todo y acoge todo lo que se pide con bondad muy conmovedora, siempre que se rece con fe sincera. Pero ahora ella estaba silenciosa. En recogimiento adoraba respetuosamente a aquel de quien era madre. No me dio el niño porque creo que lo estaba amamantando. En ese lugar yo hubiera hecho lo mismo. Mi ansia crecía más y se confundía con el de todas las almas que suspiraban por el niño Jesús. Pero esta ansia mía no era tan pura, tan inocente ni tan sincera como la del corazón de los buenos reyes magos del Oriente, que lo habían aguardado desde los siglos en las personas de sus antepasados, creyendo, esperando y amando. Así fue que mi deseo se volvió hacia ellos. Cuando acabé de rezar, me deslicé respetuosamente fuera de la gruta y fui llevada por un largo camino hasta el cortejo de los Reyes Magos. A través del camino he visto muchos países, moradas y gentes con sus trajes, sus costumbres y su culto. Pero casi todo se me ha ido de la memoria. Fui llevada al oriente a una región donde nunca había estado, casi toda estéril y arenosa. Cerca de unas colinas habitaban en cabañas, bajo enramadas. Pequeños grupos de hombres, eran familias aisladas de 5 o 8 personas. El techo de las ramas se apoyaba en la colina donde habían cavado las habitaciones. Esta región no producía casi nada, solo brotaban zarzales y algún arbolillo con capullos de algodón blanco. Entre otros árboles más grandes se colocaban sus ídolos, aquellos hombres que vivían aún en estado salvaje. Me pareció que se alimentaban de carne cruda, especialmente de pájaros, y se dedicaban al latrocinio. Eran de color cobrizo y tenían los cabellos rojos como el pelo del zorro. Eran bajos, macizos, más bien gordos que flacos. Eran muy hábiles, activos y ágiles. En sus habitaciones no había animales domésticos ni tenía rebaños. Confeccionaban una especie de colchas de algodón que recogían de sus pequeños árboles. Hilaban cuerdas de espesor de un dedo que luego trenzaban para hacer anchas tiras de tejidos. Cuando habían preparado cierta cantidad, ponían sobre sus cabezas grandes atados de colchas e iban a venderlas a la ciudad. También he visto sus ídolos en varios lugares, bajo frondosos árboles. Tenían cabeza de toro y con cuernos y boca grande. En el cuerpo agujeros redondos, y más abajo una abertura ancha donde encendían fuego para quemar las ofrendas colocadas, en otras aberturas más pequeñas. Alrededor de cada árbol, bajo los cuales había ídolos, veían otras figuras de animales, sobre columnas de piedra. Eran pájaros, dragones, y una figura que tenía 3 cabezas de perro y una cola de serpiente arrollada sobre sí misma. Al comenzar el viaje tuve la idea de que había una gran cantidad de agua a mi derecha, y que me alejaba cada vez más de ella. Pasada esta región el sendero subía siempre. Atravesé la cresta de una montaña de arena blanca, donde había una gran cantidad de piedrecillas negras, quebradas semejantes a fragmentos de jarrones y escudillas. De otro lado bajé una región cubierta de árboles que me parecían alineadas en orden perfecto. Algunos de estos árboles tenían el tronco cubierto de escamas. Las hojas eran extraordinariamente grandes, otros eran de forma de piramidal, con grandes y hermosas flores. Estos últimos tenían hojas de un verde amarillento y ramas con capullos. He visto otros árboles con hojas muy lisas, en forma de corazón. Llegué después a un país de praderas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista en medio de alturas. Había allí innumerables rebaños. Los viñedos crecían alrededor de las colinas. Había filas de cepas sobre terrazas con pequeños vallados de ramas para protegerlas. Los dueños de los rebaños habitaban en carpas, cuya entrada estaba cerrada por medio de zarzos livianos. Aquellas carpas estaban hechas con tejido de lana blanca, fabricado por los pueblos más salvajes que había visto antes. En el centro había una gran carpa rodeada de muchas otras pequeñas. Los rebaños separados en clases vagaban por extensos prados, divididos por setos de zarzales. Había diferentes tipos de rebaños: carneros cuya lana colgaba en largas trenzas, con grandes colas lanudas; otros animales muy ágiles, con cuernos como los de los chivos, grandes como terneros; otros tenían el tamaño de los caballos que corren en libertad en nuestras praderas. Había también manadas de camellos y animales de la misma especie, pero con 2 jorobas. En un recinto cerrado vi elefantes blancos y algunos manchados. Estaban domesticados y servían para los trabajos ordinarios. Esta visión fue interrumpida 3 veces por diversas circunstancias, pero volví siempre a ella.
Aquellos rebaños y pastizales pertenecían, según creo, a uno de los reyes magos, que se hallaba entonces de viaje. Me parece que era el del rey Mensor y sus parientes. Habían sido puestos al cuidado de otros pastores subalternos que vestían chaquetas largas hasta las rodillas, más o menos de la forma de nuestros campesinos, pero más estrechas. Creo que por haber partido el jefe para un largo viaje, todos los rebaños fueron revisados por inspectores. Los pastores subalternos tuvieron que decir la cantidad exacta, pues habían podido ver cierta gente que estaba cubierta de grandes abrigos, venir de cuando en cuando para tomar nota de todo. Se instalaron en la gran carpa principal y en central hacían desfilar a todos los rebaños entre esta capa y las más pequeñas. Así se examinaba y contaba todo. Los que hacían las cuentas tenían en las manos una especie de tablilla, no sé de qué materia, sobre la cual escribían. Viendo esto me decía: ojalá pudieran nuestros obispos examinar con el mismo cuidado de los rebaños confiados a los pastores subalternos. Cuando después de la última interrupción de esta visión volví a estas praderas, era ya de noche. La mayor parte de los pastores descansaban bajo carpas pequeñas. Solo algunas velaban caminando de un lado a otro en torno a las reses, encerradas según su especie, en grandes recintos separados. Yo miraba con afecto estos rebaños que dormían en paz, pensando que pertenecían a los hombres, los cuales habían abandonado la contemplación de los azules prados del cielo, sembrados de estrellas, y habían partido siguiendo al llamado de su Creador Todopoderoso, como fieles rebaños para seguirlo con más obediencia que los corderos de esta tierra siguen a sus pastores terrenales. Veía a los pastores que miraban más a menudo las estrellas del cielo que sus rebaños de la tierra. Yo pensaba: tienen razón en levantar los ojos asombrados y agradecidos hacia el cielo, mirando hacia donde sus antepasados, desde hace siglos perseverando en la espera y en la oración, no han cesado de levantar sus miradas. El buen pastor en busca de la oveja perdida no descansa hasta haberla encontrado y traído de nuevo. Lo mismo acaba de hacer el Padre que está en los cielos, el verdadero pastor de los innumerables rebaños de estrellas extendidos en la inmensidad. Al pecar el hombre a quien Dios había sometido toda la tierra, Dios maldijo este castigo de su crimen. Fue a buscar al hombre caído en la tierra, su residencia, como una oveja perdida. Envió desde lo alto del cielo a su Hijo único para que se hiciera hombre, y era aquella oveja descaminada, tomara sobre él todos sus pecados en calidad de Cordero de Dios, y muriendo diera satisfacción a la justicia divina. Y ese advenimiento del Redentor había tenido lugar. Los reyes de aquel país, guiados por una estrella, habían partido la noche anterior para rendir homenaje al Salvador recién nacido. Por causa de esto lo velaban sobre los rebaños, miraban con emoción los prados celestiales y oraban, pues el pastor de pastores acababa de bajar de los cielos, y fue a los pastores antes que a nadie a quienes había anunciado su venida. 54. La comitiva de Teoqueno. Mientras yo contemplaba la inmensa llanura, el silencio de la noche fue interrumpido por el ruido que producía un grupo de hombres, que llegaban apresuradamente montados en camellos. El cortejo, pasando a lo largo de los rebaños que descansaban, se dirigió rápidamente hacia la carpa central. Algunos camellos se despertaban aquí y allá e inclinaban sus largos cuellos hacia la comitiva que pasaba. Se oía hablar de los corderos, interrumpidos en su sueño. Algunos de los recién llegados bajaron de sus monturas y despertaban a los pastores que dormían. Los vieron en pie y en movimiento en torno de los viajeros. La gente conversaba mirando al cielo e indicando las estrellas. Se referían a un astro o a una aparición celeste, que ya no se percibía más, pues yo misma ya no pude verla. Era el cortejo de Teoqueno, el tercero de los reyes magos que habitaba más lejos. Había visto en su patria la misma aparición en el cielo que vieron sus compañeros, y de inmediato se puso en camino. Ahora preguntaba cuánta ventaja le llevaban de camino Mensor y Zair, y si aún se veía la estrella que había tomado como guía. Cuando hubo recibido informes necesarios, continuó el viaje, sin detenerse mayormente. Este era el lugar donde los tres reyes, que vivían muy lejos uno del otro, solían reunirse para observar los astros y su cercanía. Se hallaba en la torre piramidal, en cuya cumbre hacían observaciones. Teoqueno era entre los tres el que habitaba más lejos. Vivía más allá del país donde residió Abraham al principio, y se había establecido alrededor de esa comarca. En los intervalos entre las visiones que tuve 3 veces durante este día,
relativas a lo que sucedía en la gran llanura de los rebaños. Me fueron mostradas diversas cosas sobre los países donde había vivido Abraham. He olvidado la mayor parte. Vi una vez a gran distancia la altura donde Abraham debía sacrificar a su hijo Isaac. La primera morada de Abraham se hallaba situada sobre una gran elevación, y los países de los 3 reyes magos eran más bajos y estaban alrededor de aquel lugar de Abraham. Otra vez vi muy claramente, a pesar de ocurrir muy lejos, el hecho de Agar y de Ismael en el desierto. Relato lo que puede ver de este dato. A un lado de la montaña de Abraham, hacia el fondo del valle, he visto a Agar con su hijo, errando en medio de los matorrales. Parecía estar fuera de sí. El niño era todavía muy pequeño y tenía un vestido largo. Ella andaba envuelta en un largo manto que le cubría la cabeza, y debajo llevaba un vestido corto, con un corpiño ajustado. Puso al niño bajo un árbol cerca de una colina, y le hizo unas marcas en la frente, en la parte superior del brazo derecho, en el pecho y en la parte alta del brazo izquierdo. No vi la marca en la frente, pero las otras hechas sobre el vestido permanecieron visibles, y parecían trazadas en rojo. Tenían la forma de una cruz, no común, sino parecida a una malta que llevase en el centro de un círculo, del que partían los 4 triángulos que formaban la cruz. En cada uno de los triángulos, Agar escribió unos signos o letras en forma de gancho, cuyo significado no pude comprender. En el círculo del centro trazó 2 o 3 letras. Hizo todo el dibujo muy rápidamente con un color rojo, que parecía tener en la mano, y que quizás era sangre. Se apartó de ahí llevando sus ojos al cielo, sin mirar el lugar donde dejaba a su hijo, y fue a sentarse a la sombra de un árbol, como a la distancia de un tiro de fusil. Estando ahí oyó una voz en lo alto, se apartó más aún del lugar, primero, y habiendo escuchado la voz por segunda vez, se dio como en una fuente de agua entre el follaje, lleno de agua su odre, y volviendo de nuevo al lado de su hijo, le dio de beber. Luego lo llevó consigo junto a la fuente, y encima del vestido que tenía las marcas hechas, le puso otra vestimenta. Me parecía haber visto otra vez a Agar en el desierto antes del nacimiento de Ismael. Al amanecer, el acompañamiento de Teoqueno alcanzó a unirse al del Mensor y de Zair, cerca de una población en ruinas. Se veían ahí largas filas de columnas, aisladas unas de otras, y puertas coronadas por torrecitas cuadradas, todo medio derruido. Aún se ven algunas grandes y hermosas estatuas, no tan rígidas como las de Egipto, sino en graciosas actitudes, cual si fueran vivientes. En general el país era arenoso y lleno de rocas. He visto que en las ruinas de la ciudad se habían establecido gentes que más bien parecían bandoleros y vagabundos. Como único vestido, llevaban pieles de animales echadas sobre el cuerpo, y tenían armas de flechas y venablos. Aunque eran de estatura baja y gruesos, eran ágiles en gran manera. Tenían la piel tostada. Creía reconocer este lugar por haber estado antes, en ocasión de mis viajes a la montaña de los profetas y el país de Ganges. Cuando se encontraban reunidos, los 3 reyes dejaron el lugar por la mañana muy temprano, con ánimo de continuar viaje con apuro. He visto que muchos habitantes pobres siguieron a los reyes, por la liberalidad de que los trataban. Después de otro mediodía de viaje se detuvieron. Después de la fin de Jesucristo, el apóstol San Juan envió a 2 de sus discípulos, Saturnino y Jonadab, medio hermano de San Pedro, para anunciar el evangelio a los habitantes en la ciudad de ruinas. 55. Nombres de los Reyes Magos. Cuando estuvieron junto a los 3 Reyes Magos, hizo que el último, Teoqueno, tenía la piel amarillenta. Lo reconocí porque era el mismo que unos 32 años más tarde se encontraba en su tienda enfermo, al visitar a Jesús estos reyes en su residencia, cerca de la tierra prometida. Cada uno de los Reyes Magos lleva consigo a 4 parientes cercanos o amigos más íntimos, de modo que en el cortejo había como unas 15 personas de alto rango, sin contar la muchedumbre de camelleros y de otros criados. Reconocí a Eleazar, que más tarde fue mártir, entre los jóvenes que acompañaban a los reyes. Estaban sin ropa hasta la cintura y así podían correr y saltar con mayor agilidad. Tengo una reliquia de este santo. Mensor, el de los cabellos negros, fue bautizado más tarde como Santo Tomás y recibió el nombre de Leandro. Teoqueno, el de tez amarilla, que se encontraba enfermo cuando pasó Jesús por Arabia, fue bautizado por Santo Tomás con el nombre de León. El más moreno de los 3, que ya había partido,
cuando Jesús visitó sus tierras, se llamaba Zair o Seir. Se fue con el bautismo de deseo. Estos nombres tienen relación con los de Gaspar, Melchor y Baltasar, y están en relación con el carácter personal de ellos, pues estas palabras significan: el primero va con amor, el segundo vaga en torno acariciando, se acerca dulcemente, el tercero recibe velozmente con la voluntad, une rápidamente su querer a la voluntad de Dios. Me parece haber encontrado reunido por primera vez el cortejo de los tres reyes, a una distancia como de medio día de viaje, más allá de la población en ruinas donde había visto tantas columnas y estatuas de piedra. El punto de reunión era una comarca fértil. Se veían casas de pastores diseminadas, construidas con piedras blancas y negras. Llegaron a una llanura en medio de la cual había un pozo y amplios cobertizos, 3 en el centro y varios alrededor. Parecía un sitio preparado para el descanso de los caminantes. Cada acompañamiento estaba compuesto de 3 grupos de hombres. Cada uno comprendía 5 personajes de distinción, entre ellos el rey o jefe, que ordenaba, arreglaba y distribuía todo como un padre de familia. Los hombres de cada grupo tenían tez de diferente color. Los hombres de la tribu de Mensor eran de un color moreno agradable. Los de Zair eran mucho más morenos, y los de Teoqueno eran de tez más clara y amarilla, a excepción de algunos esclavos. No había allí ninguno de piel totalmente oscura. Las personas de distinción iban sentadas en sus cabalgaduras, sobre envoltorios cubiertos de alfombras, y en la mano llevaban bastones. A estos seguían otros animales del tamaño de nuestros caballos, montados por criados y esclavos, que cargaban los equipajes. Cuando llegaron, desmontaron, descargaron los animales, les daban de beber al agua de pozo, rodeado de un pequeño terraplén, sobre el cual había un muro con 3 entradas abiertas. En este recinto se encontraba el pozo de agua sitio más abajo. El agua salía por 3 conductos que se cerraban por medio de clavijas, y el depósito a su vez estaba cerrado con una tapa que fue abierta por uno de los hombres de aquella ciudad en ruinas, agregado al cortejo. Llevaban odres de cuero divididos en 4 compartimientos, de modo que estaban llenos, podrían beber 4 camellos a la vez. Eran tan cuidadosos de agua que no dejaban perder ni una gota. Después de haber bebido, fueron instalados los animales en recintos sin techo, cerca del pozo, donde cada uno tenía su compartimento. Pusieron a las bestias delante de los comederos de piedra, donde se les dio el forraje que habían traído. Les daban de comer unas semillas del tamaño de bellotas, quizás habas. Traían equipaje jaulones colgados de ambos lados de las bestias, en las cuales tenían pájaros como palomas o pollos, de los cuales se alimentaban durante el viaje. En unos recipientes de hierro traían panes como tablitas apretadas, unas contra otras del mismo tamaño. Llevaban vasos valiosos de metal amarillo, con adornos y piedras preciosas. Tenían la forma de nuestros vasos sagrados, cálices y patenas. En ellos presentaban los alimentos o bebían. Los bordes de estos vasos estaban adornados con piedras de color rojo. Los vestidos de estos hombres no eran iguales. Los hombres de Teoqueno y los de Mensor llevaban sobre la cabeza una especie de gorro alto, con tira de género blanco y enrollado. Sus túnicas bajaban a la altura de las pantorrillas y eran simples con ligeros adornos sobre el pecho. Tenían abrigos livianos muy largos y amplios que arrastraban al caminar. Zair y los suyos llevaban bonetes con cofias redondas, bordadas de diferentes colores y pequeño rodete blanco. Sus abrigos eran más cortos y sus túnicas llenas de lazos, con botones y adornos brillantes. Descendían hasta las rodillas. A un lado del pecho llevaban por adorno una placa estrellada y brillante. Todos calzaban suelas sujetas por cordones que les rodeaban los tobillos. Los principales personajes tenían en la cintura sables cortos o grandes cuchillos. Llevaban también bolsas y cajitas. Había entre ellos hombres de 50 años, de 40 y de 20, que usaban la barba larga, otras corta. Los servidores y camelleros vestían con tanta escasez que muchos de ellos solo llevaban un pedazo de género o de algún viejo manto. Cuando hubieron dado de beber a los animales y los encerraron, bebieron los hombres y hicieron el gran fuego, en el centro del cobertizo donde se habían refugiado.
Utilizaron para el fuego pedazos de madera de más o menos 2,5 pies de largo, que los pobres del país traen preparados de antemano para los viajeros. Hicieron una hoguera de forma triangular, dejando una abertura para el aire. Hicieron todo esto con mucha habilidad. No sé cómo consiguieron hacer fuego, pero vi que pusieron un pedazo de madera dentro de otro perforado y le dieron vueltas algún tiempo, retirándolo luego encendido. De este modo hicieron fuego. Asaron algunos pájaros que habían preparado para comer. Los reyes y los más ancianos hacían a cada uno en su tribu lo que hace un padre de familia. Repartían las raciones y daban a cada uno la suya. Colocaban los pájaros asados, cortados en pedazos sobre platos pequeños, y los hacían circular. Llenaban las copas y daban de beber a cada uno. Los criados subalternos entre ellos estaban sentados sobre tapetes en el suelo. Esperaban con paciencia su turno y recibían su porción. Me parecieron esclavos. Qué admirables son las bondades y simplicidad de estos inocentes reyes. A la gente que va con ellos les dan todo lo que tienen y hasta les hacen de beber en sus vasos de oro, llevándolos a sus labios como si fueran niños. Hoy he sabido muchas cosas acerca de los Reyes Magos, especialmente el nombre de sus países y ciudades, pero lo he olvidado casi todo. Aún recuerdo lo siguiente: Mensor, el moreno, era de Caldea y su ciudad tenía un nombre como Acayaya. Estaba levantada sobre una colina, rodeada de un río. Mensor habitaba generalmente en la llanura cerca de los rebaños. Zair, el más moreno de la 13 trina, estaba ya con él preparado para partir la noche del nacimiento. Recuerdo que su patria tenía un nombre como de Patermo. Al norte del país había un lago. Zair y su tribu eran de color más oscuro y tenían los labios rojos. Los otros eran más blancos. Solo había una ciudad más o menos del tamaño de Munster. Teoqueno el Blanco venía de la Media comarca, situada en un lugar alto entre dos mares. Habitaba en una ciudad hecha de carpas alzadas sobre bases de piedras. No he olvidado el nombre. Me parece que Teoqueno, que era el más poderoso de los tres y el más rico, habría podido ir a Belén por un camino más directo y que solo por reunirse con los demás había hecho un largo rodeo. Me parece que tuvo que atravesar Babilonia para alcanzarlos. Zair vivía a 3 días de viaje del lugar de Mensor, calculando el día de 12 leguas de camino. Teoqueno se hallaba a 5 días de viaje. Mensor y Zair estaban ya reunidos en la casa del primero, cuando vieron la estrella del nacimiento de Jesús, y se pusieron en camino al día siguiente. Teoqueno vio la misma aparición desde su residencia y partió rápidamente para reunirse a los dos reyes, encontrándose en la población en ruinas. La estrella que los guiaba era como un globo redondo, y la luz salía como de una boca. Parecía que el globo estuviera suspendido de un rayo luminoso, dirigido por una mano. Durante el día yo veía delante de ellos un cuerpo luminoso, cuya claridad sobrepasaba la luz del sol. Me asombra la rapidez con que hicieron el viaje, considerando la gran distancia que los separaba de Belén. Los animales tenían un paso tan rápido y uniforme que su marcha parecía tan ordenada, veloz e igual como el vuelo de una bandada de aves de paso. Las comarcas donde habitaban los Reyes Magos formaban un conjunto, un triángulo. La caravana permaneció la noche en el lugar donde los había visto detenerse. Las personas que se les agregaron ayudaron a cargar de nuevo las bestias y se llevaron luego las cosas que dejaron abandonadas ahí los viajeros. Cuando se pusieron en camino ya era de noche y se veía la estrella, como una luz rojiza como la luna, cuando hay mucho viento. Durante un tiempo marcharon junto a sus animales, con la cabeza descubierta, recitando sus plegarias. El camino estaba muy quebrado y no se podía ir deprisa. Solo más tarde, cuando el camino se hizo llano, subieron a sus cabalgaduras. Por momentos hacían la marcha más lenta y entonces entonaban unos cantos muy expresivos y conmovedores en medio de las soledades de la noche. En la noche del 29 al 30 me encontré nuevamente muy próxima al cortejo de los reyes. Estos avanzaban siempre en medio de la noche en pos de la estrella, que a veces parecía tocar la tierra con su larga cola luminosa. Los reyes miran la estrella con alegría. A veces descienden en sus cabalgaduras para conversar entre ellos, otras veces con melodía lenta, sencilla y expresiva. Cantan alternativamente frases cortas, sentencias breves, con notas muy altas o bajas. Hay algo de extraordinariamente conmovedor en estos cantos que interrumpe el silencio nocturno, y yo siento profundamente su significado. Observan un orden muy hermoso,
mientras avanzan en su camino. Adelante marcha un gran camello que lleva de cada lado cofres, sobre los cuales hay amplias alfombras. Encima está sentado un jefe con un venablo en la mano y una bolsa a su lado. Le siguen algunos animales más pequeños, como caballos o asnos, y encima del equipaje, los hombres que dependen de este jefe. Vienen después otro jefe sobre otro camello, y así sucesivamente. Los animales andan con rapidez a grandes trancos, aunque ponen las patas en tierra con precaución. Sus cuerpos parecen inmóviles mientras sus patas están en movimiento. Los hombres se muestran muy tranquilos, como si no tuvieran preocupaciones. Todo procede con tanta calma y dulzura que parece un sueño. Estas buenas personas no conocen aún al Señor y van hacia Él con tanto orden, con tanta paz y buena voluntad, mientras nosotros, a quienes Él ha salvado y colmado de beneficios con sus bondades, somos muy desordenados y poco reverentes en nuestras santas procesiones. Se detuvo nuevamente en una llanura cerca de un pozo. Un hombre que salió de una cabaña de la vecindad abrió el pozo y dieron de beber a los animales, deteniéndose solo un rato sin descargarlos. Estamos ya en el día 30. He vuelto a ver el cortejo ascendente de una alta meseta. A la derecha se veían montañas y me pareció que se me acercaban a una región con poblaciones, fuentes y árboles. Me pareció el país que había visto el año pasado, y aún recientemente hilando y tejiendo algodón, donde adoraban ídolos en forma de toros. Volvieron a dar con mucha generosidad de alimento a los numerosos viajeros que seguían a la comitiva, pero no utilizaron los platos y bandejas, lo que me causó alguna sorpresa. Era un sábado, primer día del mes. 56. Llegan al país del rey de Kausur. He vuelto a ver a los reyes en las inmediaciones de una ciudad, cuyo nombre me suena como Kausur. Esta población se componía de carpas levantadas sobre bases de piedra. Se detuvieron en casa del jefe o rey del país, cuya habitación se encontraba en alguna distancia. Desde que se habían reunido en la población en ruinas hasta aquí, habían andado 53 o 73 horas de camino. Contaron al rey del lugar todo lo que habían observado en las estrellas, y este rey se asombró mucho del relato. Miró hacia el astro que le servía de guía y vio, en efecto, un niñito con él con una cruz. Pidió a los reyes que volvieran a contarle lo que vieran, porque él también deseaba levantar altares al niño y ofrecer sacrificios. Tengo curiosidad de ver si cumplirá su palabra. Era domingo, día 2. Oí que hablaban del rey y de sus observaciones astrales, y de esta conversación recuerdo lo siguiente. Los antepasados de los reyes eran de la estirpe de Job, que antiguamente había habitado cerca del Cáucaso, aunque tenían posesiones en comarcas muy lejanas. Más o menos 1500 años antes de Cristo, aquella raza no se componía más que de una tribu. El profeta Balaam era de su país, y uno de sus discípulos había dado a conocer ahí la profecía. Una estrella de nacer de Jacob, dando las instrucciones al respecto. Su doctrina se había extendido mucho entre ellos. Levantaron una torre alta en una montaña, y varios astrólogos se turnaban en ella alternativamente. He visto esa torre parecida de una montaña, muy ancha en su base y terminada en punta. Todo lo que observaron era anotado y pasaba luego de boca en boca. Esas observaciones sufrieron repetidas interrupciones, debido a diversas causas. Más tarde se introdujeron prácticas execrables, como el sacrificio de niños, aunque conservaban la creencia de que el niño prometido llegaría pronto. Alrededor de 5 siglos antes de Cristo cesaron esas observaciones y aquellos hombres se dividieron en 3 ramas diferentes, formadas por 3 hermanos que vivieron separados con sus familias. Tenían 3 hijas a las que Dios había concedido el don de la profecía, las cuales recorrieron al país vestidas de largos mantos, haciéndose conocer las predicciones relativas a las estrellas y al niño que debía salir de Jacob. Se dedicaron desde entonces nuevamente a observar los astros, y la expectación se hizo muy intensa en las 3 tribus. Esos 3 reyes descendían de ellos 3 hermanos a través de 15 generaciones que se habían sucedido en línea recta durante 500 años. Con la mezcla de unas razas unas con otras, había variado también la tez de estos 3 reyes, y en color se diferenciaban unos de otros. Desde esos 5 siglos, no habían dejado de reunirse los reyes de vez en cuando para observar los astros. Todos los hechos notables relacionados con el nacimiento de Jesús y el advenimiento del Mesías les habían sido indicados mediante las señales maravillosas de los astros.
He visto algunas de estas señales, aunque no las puedo describir con claridad, desde la concepción de María Santísima, es decir, 15 años atrás. Estas señales indicaban con más claridad que la venida del niño estaba próxima. Los reyes habían observado cosas que tenían relación con la pasión del Señor. Pudieron calcular con exactitud la época en que saldría la estrella de Jacob, anunciada por Balaam, porque habían visto la escalera de Jacob, y según el número de escalones y la sucesión de los cuadros que ahí se encontraban, era posible calcular el advenimiento del Mesías como en un calendario, porque la extremidad de la escala llegaba hasta la estrella, o bien, la estrella misma era la última imagen aparecida. En el momento de la concepción de María, habían visto a la Virgen como un centro y una balanza, sobre cuyos platillos había espiga de trigo y uvas. Algo más tarde vieron a la Virgen con el niño. Belén se les apareció como un hermoso palacio, una casa llena de abundantes bendiciones. Vieron también ahí dentro a la Jerusalén celestial, y entre las dos moradas se extendió una ruta llena de sombras, de espinas de combate y de sangre. Ellos creyeron que eso debía tomarse al pie de la letra. Pensaron que el rey esperado debía haber nacido en medio de una gran pompa y que todos los pueblos le renderían homenaje, y por esto iban con gran acompañamiento a honrarle y ofrecerle sus dones. La visión de la Jerusalén celestial la tomaron por su reino en la tierra y pensaban encaminarse a la ciudad. En cuanto al sendero lleno de sombras y espinas, pensaron que significaría el viaje que hacían lleno de dificultades o algo que los amenazaba al nuevo rey. Ignoraban que esto era símbolo de la vía dolorosa de su pasión. Más abajo de la escala de Jacob vieron, y yo también la vi, una torre artísticamente construida, muy semejante a las torres que veo sobre el monte de los profetas, donde la Virgen se refugió una vez durante una tormenta. Ya no recuerdo lo que esto significaba, pero podría ser la hoy de Egipto. Sobre la escala de Jacob había una serie de cuadros, símbolos figurativos de la Virgen, algunos de los cuales se encuentran en Letanías, y además la fuente sellada, el jardín cerrado, como asimismo unas figuras de reyes, entre los cuales uno tenía cetro y otros ramas de árboles. Estos cuadros los veían en las estrellas continuamente durante las últimas 3 noches. Fue entonces que el principal envió mensajes a los otros, viendo a unos reyes que presentaban ofrendas al niño recién nacido. Se pusieron en camino para no ser los últimos en rendirle homenaje. Todas las tribus de los adoradores de astros habían visto la estrella, pero solo estos reyes magos se decidieron a seguirla. La estrella que los guiaba no era un cometa, sino un meteoro brillante, conducido por un ángel. Estas visiones fueron causa de que partieran con la esperanza de hallar grandes cosas, quedando después muy sorprendidos al no encontrar nada de lo que pensaban. Se admiraron de la recepción de Herodes y de que todo el mundo ignorase el acontecimiento. Cuando llegaron a Belén y al ver una pobre gruta en lugar del palacio que habían contemplado en la estrella, estuvieron tentados por muchas dudas. No obstante, conservaron su fe, y ya que ante el niño Jesús reconocieron que lo habían visto en la estrella que se estaba realizando. Mientras observaban las estrellas, hacían ayuno, oraciones, ceremonias y toda clase de abstinencias y purificaciones. El culto de los astros ejercía en la gente mala toda clase de influencias perniciosas por su relación con espíritus malos. En los momentos de sus visiones eran presas de convulsiones violentas, y como consecuencia de estas agitaciones tenían lugar los sacrificios malos para los niños. Otras personas buenas, como los Reyes Magos, veían todas estas cosas con claridad serena y con agradable emoción, y se volvían mejores y más creyentes. Cuando los reyes dejaron Acaos Sur, he visto que se unió a ellos una caravana de viajeros distinguidos, que seguía el mismo derrotero. El 3 y el 4 del mes vi que atravesaban una llanura extensa, y el 5 se detuvieron cerca de un pozo de agua. Ahí dieron de beber a sus bestias sin descargarlas, y se prepararon algunos alimentos. Canto con estos reyes, ellos lo hacen agradablemente con palabras que dicen: queremos pasar las montañas y arrodillarnos al nuevo rey. Improvisan y cantan versos alternativamente. Uno de ellos empieza y otros repiten. Luego otro dice una nueva estrofa y otros prosiguen, mientras cabalgan, cantando sus melodías dulces y conmovedoras. En el centro de la estrella, o mejor, dentro del globo luminoso que les indicaba el camino, vi aparecer un niño con la cruz.
Cuando los reyes vieron la aparición de la Virgen en las estrellas, el globo luminoso se puso encima de esta imagen, poniéndose prontamente en movimiento. 57. La Virgen Santísima presiente la llegada de los reyes. María había tenido una visión en la próxima llegada de los reyes, cuando estos se detuvieron con el rey de Causur, y vio también que este rey quería levantar un altar para honrar al niño. Se lo comunicó a José y a Isabel, diciéndoles que sería preciso vaciar cuando se pudiera la gruta del pesebre y preparar la recepción de los reyes. María se retiró ayer de la gruta por causa de unos visitantes curiosos, que acudieron muchos más estos últimos días. Hoy Isabel se volvió a Jute en compañía de un criado. Diciembre 6. En estos 2 últimos días hubo más tranquilidad en la gruta del pesebre, y la Sagrada Familia permaneció sola la mayor parte del tiempo. Una criada de María, mujer de unos 30 años, grave y humilde, era la única persona que los acompañaba. Esta mujer era viuda sin hijos, parienta de Ana, que le había dado asilo en su casa. Había sufrido mucho con su esposo, hombre duro, porque siendo ella piadosa y buena, iba a menudo a ver los escenios con la esperanza del Salvador de Israel. El hombre se irritaba por esto, como hacen los hombres perversos de nuestros días, a quienes les parece que sus mujeres van demasiado a las iglesias. Después de haber abandonado a su mujer, murió al poco tiempo. Aquellos vagabundos que, mendigando, habían proferido injurias y maldiciones cerca de la gruta de Belén, e iban a Jerusalén para la fiesta de la dedicación del templo, instituida por los macabeos, no volvieron por estos contornos. José celebró el sábado bajo la lámpara del pesebre con María y la criada. Esa noche empezó la fiesta de la dedicación del templo, y reina con gran tranquilidad, los visitantes bastante numerosos. Son gentes que van a la fiesta. Andan bien menudo mensajeros para traer presentes e inquirir noticias. Como las madres judías no amamantaban mucho tiempo a sus criaturas, sino que les daban otros alimentos. Así el niño Jesús tomaba también después de los primeros días una papilla hecha con la médula de una especie de caña. Es un alimento dulce, liviano y nutritivo. José enciende su lámpara por la noche y por la mañana para celebrar la fiesta de la dedicación. Desde que ha empezado la fiesta en Jerusalén, aquí ha estado muy tranquilos. Lunes, diciembre 10. Llegó hoy un criado mandado por Santa Ana, trayendo además de varios objetos todo lo necesario para trabajar en un ceñidor, y un cesto lleno de hermosas frutas cubiertas de rosas. Las flores puestas sobre las frutas conservan toda su frescura. El cesto era alto y fino, y las rosas no lo eran, del mismo color que las nuestras, sino un tinte pálido, y color del mismo de la carne, entre otras amarillas, blancas y algunos capullos. Me pareció que le agradó a María el cesto y lo colocó a su lado. Mientras tanto yo veía varias veces a los reyes en su viaje. Iban por un camino montañoso, franqueando aquellas montañas, donde había piedras parecidas a fragmentos de cerámica. Me agrada tener algunas de ellas, pues son bonitas y pulidas. Hay algunas montañas con piedras transparentes, semejantes a huevos de pájaros, y mucha arena blanquizca. Más tarde vi a los reyes en la comarca, donde se establecieron posteriormente, y donde Jesús los visitó en el 3er año de su predicación. Me pareció que José, deseando permanecer en Belén, pensaba habitar ahí después la purificación de María, y que había tomado ya informes al respecto. Diciembre, 11 al 13. Hace 3 días vinieron algunas personas pudientes de Belén a la gruta. Ahora aceptarían de muy buena gana a la Sagrada Familia en su casa, pero María se ocultó en la gruta lateral, y José se rehusó modestamente a sus ofrecimientos. Santa Ana está por visitar a María. La he visto muy preocupada en estos últimos días, revisando sus rebaños y habiendo la separación de la parte de los pobres y del templo. De la misma manera, la Sagrada Familia reparte todo lo que recibe en regalos. La festividad de la dedicación seguía aún por la mañana y por la noche, y deben de haber agregado otra fiesta el día 13, pues pude ver que en Jerusalén hacían cambios en las ceremonias. Vi también un sacerdote junto a José, con un rollo orando a un lado de la mesa pequeña, cubierta con una carpeta roja y blanca. Me pareció que el sacerdote venía a ver si José celebraba la fiesta o para anunciar otra festividad. En estos últimos días la gruta estuvo muy tranquila, porque no tenía visitantes. La fiesta de la dedicación terminó con el sábado, y José dejó de encender las lámparas. El domingo 16 y lunes 17, muchos de los alrededores acudieron a la gruta del pesebre,
y aquellos mendigos descarados se mostraron en la entrada. Todos volvían de las fiestas de la dedicación. El 17 llegaron 2 mensajeros de parte de Ana, con alimentos y diversos objetos, y María, que es más generosa que yo, pronto distribuyó todo lo que tenía. Vi a José haciendo diversos arreglos en la gruta del pesebre, en las rutas laterales y en la tumba de Maraha, según la visión que había tenido María. Esperaban próximamente a Ana y a los Reyes Magos. 58. El viaje de los Reyes Magos. Diciembre, del 14 al 17. He visto llegar hoy a la caravana de los Reyes por la noche. Una población pequeña, con casas dispersas, algunas rodeadas de grandes vallas. Me parece que este es el primer lugar donde se entra por Judea. Aunque aquella era la dirección de Belén, los reyes torcieron hacia la derecha, quizás por no hallar otro camino más directo. Al llegar ahí, su canto era más expresivo y animado. Estaban más contentos, porque la estrella tenía un brillo extraordinario. Era como la claridad de la luna llena, y las sombras se veían con mucha nitidez. A pesar de todo, los habitantes parecían no reparar en ella. Por otra parte, eran buenos y serviciales. Algunos viajeros habían desmontado a los habitantes y ayudaban a dar de beber a las bestias. Pensé en los tiempos de Abraham, cuando todos los hombres eran serviciales y buenos. Muchas personas acompañaron la comitiva de los Reyes Magos, llevando palmas y ramas de árboles cuando pasaron por la ciudad. La estrella no tenía siempre el mismo brillo, a veces se oscurecía un tanto. Parecía que daba más claridad según fueran mejores los lugares que cruzaban. Cuando vieron los reyes resplandecer más a la estrella, se alegraron mucho pensando que sería ahí donde encontrarían al Mesías. Martes, diciembre 18. Esta mañana pasaron al lado de una ciudad sombría, cubierta de tinieblas, sin detenerse en ella, y poco después atravesaron un rayo que desemboca en el Mar Muerto. Algunas de las personas que lo acompañaban se quedaron en estos sitios. He sabido que una de aquellas ciudades había servido de refugio quienes, ocasión de un combate, antes que Salomón subiera al trono, atravesando el torrente, encontraron un buen camino. Diciembre 19. Esta noche volví a ver el acompañamiento de los reyes, que había aumentado a unas 200 personas, porque la generosidad de ellos había hecho que muchos se agregaran al cortejo. Ahora se acercaban por el oriente, a una ciudad cerca de la cual pasó Jesús sin entrar. El 31 de julio del segundo año de su predicación, el nombre de esa ciudad me pareció Manatea, Metatea, Medana o Madián. Había ahí judíos y paganos, en general eran malos. A pesar de que atravesaría una gran ruta, no quisieron entrar por ella los reyes y pasaron frente al lado oriental para llegar a un lugar amurallado, donde había cobertizos y caballerizas. En este lugar levantaron sus carpas, dieron de comer y beber a sus animales y tomaron también ellos su alimento. Los reyes se detuvieron ahí el jueves 20 y el viernes 21, y se pusieron muy pesarosos al comprobar que ahí tampoco había nadie del rey que había nacido. Les oí relatar a los habitantes las causas por las que habían venido, lo largo del viaje y varias circunstancias del camino. Recuerdo algo de lo que dijeron. El rey recién nacido les había sido anunciado mucho tiempo antes. Me parece que fue poco después de Job, antes que Abraham pasara a Egipto, pues unos 300 hombres de la media del país de Job, con otros de diferentes lugares, habían viajado hasta Egipto, llegando hasta la región de Heliópolis. No recuerdo por qué habían ido tan lejos, pero era una expedición militar y me parece que habían venido en auxilio de otros. Su expedición era digna de reprobación, porque entendí que habían ido contra algún santo. No recuerdo si contra hombres buenos o malos. Era algún misterio religioso relacionado con la realización de la promesa divina. En los alrededores de Heliópolis varios jefes tuvieron una revelación, con la aparición de un ángel que los permitió ir más lejos. Este ángel les anunció que nacería un salvador de una virgen y que debería ser honrado por sus descendientes. Ya no sé cómo sucedió todo esto, pero volvieron a su país y comenzaron a observar los astros. Los he visto en Egipto organizando fiestas regocijantes, alzando ahí arcos de triunfos y altares, que adornaban con flores, y después regresaron a sus tierras. Eran gentes de la media que tenían culto de los astros. Eran de alta estatura, casi gigantes, de una hermosa piel morena amarillenta. Iban como nómadas con sus rebaños, y dominaban en todas partes por su fuerza superior. No recuerdo el nombre de un profeta principal que se encontraba entre ellos.
Tenían conocimiento de muchas predicciones y observaban ciertas señales transmitidas por los animales. Si estos se cruzaban en su camino y se dejaban matar sin huir, era un signo para ellos y se apartaban de aquellos caminos. Los medos, al volver de la tierra de Egipto, según contaban los reyes, habían sido los primeros en hablar de la profecía, y desde entonces se habían puesto a observar los astros. Estas observaciones cayeron algún tiempo en desuso, pero fueron renovadas por un discípulo de Balaam, y 1000 años después las 3 profetisas, hijas de los antepasados de los 3 reyes, las volvieron a poner en práctica. 50 años más tarde, es decir, en la época que habían llegado, apareció la estrella, que ahora seguían para adorar al nuevo rey recién nacido. Estas cosas relataban los reyes a sus oyentes con mucha sencillez y sinceridad, entristeciéndose mucho al ver que aquellos no parecían querer prestar fe a lo que desde 2000 años atrás había sido objeto de la esperanza y deseo de sus antepasados. A la caída de la tarde se oscureció un poco la estrella a causa de algunos vapores, pero por la noche se mostró muy brillante, entre las nubes que corrían y parecían más cerca de la tierra. Se levantaron entonces rápidamente, despertaron a los habitantes del país y les mostraron el espléndido astro. Aquella gente miró con extrañeza, asombro y alguna conmoción el cielo, pero muchos se irritaron aún contra los santos reyes, y la mayoría solo trató de sacar provecho de la generosidad con que trataban a todos. Les oí también decir cosas referentes a su jornada hasta ahí. Contaban el camino por jornadas a pie, calculando en 12 leguas cada jornada. Montando en sus dromedarios, que eran más rápidos que los caballos, hacían 36 leguas diarias, contando la noche y los descansos. De este modo, el rey que vivía más lejos pudo hacer en 2 días 5 veces las 12 leguas que los separaban del sitio donde se habían reunido, y los que vivían más cerca podían hacer un día y una noche 3 veces 12 leguas. Desde el lugar donde se habían reunido hasta aquí habían completado 672 leguas de camino, y para hacerlo, calculando desde el nacimiento de Jesucristo, habían empleado más o menos 25 días con sus noches, contando también los 2 días de reposo. La noche del viernes 21, habiendo comenzado el sábado para los judíos que habitaban ahí, los reyes comenzaron su partida. Los habitantes del lugar habían ido a la sinagoga de un lugar vecino, pasando sobre el puente hacia el oeste. He visto que estos judíos miraban con gran asombro la estrella que guiaba a los magos, pero no por eso se mostraron más respetuosos. Aquellos hombres desvergonzados estuvieron muy importunos, apretándose como enjambres de avispas alrededor de los reyes, demostrando serviles y pedigueños, mientras los reyes, llenos de paciencia, les daban sin cesar pequeñas piezas amarillas, triangulares, muy delgadas y granos de metal oscuro. Creo que por eso debían ser ricos estos reyes. Acompañados por los habitantes del lugar, dieron vueltas a los muros de la ciudad, donde vi algunos templos con sus ídolos. Más tarde atravesaron el torrente sobre un puente y costearon a la aldea judía. Desde aquí tenían un camino de 24 leguas para llegar a Jerusalén. 59. Llegada de Santa Ana a Belén. Noche de diciembre, el 19. He visto a Santa Ana con María de Elí, una criada y un servidor y 2 asnos, pasando la noche a poca distancia de Betania, de camino para Belén. José había completado los arreglos tanto en la gruta del pesebre como en las grutas laterales para recibir a los Reyes Magos, cuya llegada había anunciado María, mientras ellos se hallaban en Causur, y también para hospedar a los venidos de Nazaret. José y María se habían retirado a otra gruta con el niño, del modo que la del pesebre se encontraba libre, no quedando en ella más que el asno. Si mal no recuerdo, José había pagado ya el segundo de los impuestos hace algún tiempo, y nuevas personas venidas de Belén para ver al niño tuvieron la dicha de tomarlo en sus brazos. En cambio, cuando otros lo querían alzar, lloraba y volvía la cabeza. He visto a la Virgen tranquila en su nueva habitación, discretamente arreglada. El lecho estaba contra la pared, y el niño Jesús se encontraba a su lado, en una cesta larga hecha de cortezas, acomodado sobre una horqueta. Un tabique hecho de zarzos separaba el lecho de María y la cuna del niño del resto de la gruta. Durante el día, para no estar sola, se sentaba delante del tabique con el niño a su lado. José descansaba en otra parte retirada de la gruta. Lo he visto llevando alimentos a María, servidos en una fuente, como también ofrecerle un cantarillo de agua. Jueves, diciembre 20. Esta noche comenzaba un día de ayuno. Todos los alimentos debían estar preparados para el día siguiente.
El fuego estaba cubierto y las aberturas veladas. Entretanto, había llegado Santa Ana con la hermana mayor de María y una criada. Esas personas debían pasar la noche en la gruta de Belén. Por eso la Sagrada Familia se había retirado a la gruta lateral. Hoy he visto a María que ponía al niño en los brazos de Santa Ana. Esta se hallaba profundamente conmovida. Había traído consigo colchas, pañales y varios alimentos. Se dormía en el mismo sitio donde había reposado Isabel. María le relató todo lo sucedido. Ana lloraba en compañía de María. El relato fue alegrado por las caricias del niño Jesús. Viernes, diciembre 21. Hoy vi a la Virgen volver a la gruta del pesebre y al pequeño Jesús acostado ahí de nuevo. Cuando José y María se encuentran solos cerca del niño, los veo a menudo ponerse en oración ante él. Hoy vi a Ana cerca del pesebre, con María en una actitud reverente, contemplando al niño Jesús, con gran sentimiento y fervor. No sé si las personas venidas con Ana habían pasado la noche en la gruta lateral o habían ido a otro lugar. Creo que estaban en otro sitio. Ana trajo diversos objetos para el niño y la madre. María ha recibido ya muchas cosas desde que se encuentra aquí, pero todo sigue pareciendo muy pobre, porque María lo reparte lo que no es absolutamente necesario. Le dijo a Ana que los reyes llegarían muy pronto, y que su llegada causaría una gran impresión. Me parece que durante la estadía de los reyes, Ana se retirará a 3 leguas de aquí, a casa de su hermana, para volver después. Esta misma noche, después terminando el sábado, vi que Ana, con sus acompañantes, se retiró de la compañía de María, yendo a 3 leguas de aquí, a la casa de su hermana casada. Ya no recuerdo el nombre de la población, de la tribu de Benjamín, que se compone de algunas casas, en una llanura que se encuentra a media legua de un último lugar de alojamiento de la Santa Familia en su viaje a Belén. 60. Llegada de los Reyes Magos a Jerusalén. La comitiva de los reyes partió de noche a Betanea y tomó un camino muy transitable, y aunque los viajeros no entraron ni atravesaron ninguna otra ciudad, pasaron a lo largo de las aldeas donde Jesús más tarde enseñó a curar enfermos y bendijo a los niños al finalizar el mes de junio del 3er año de su predicación. Betábara era uno de esos sitios donde llegaban una mañana temprana para pasar al Jordán. Como era sábado, encontraron pocas personas en el camino. Esta mañana vi la caravana de los reyes que pasaba al Jordán de las 7. Comúnmente se cruzaba el río sirviéndose de un aparato fabricado con vigas, pero para los grandes pasajes con cargas pesadas se hacía por una especie de puente. Los boteros que vivían cerca del puente hacían ese trabajo mediante una paga, pero como era sábado y no podían trabajar, tuvieron que ocuparse los mismos viajeros, cooperando algunos hombres paganos ayudantes de los boteros judíos. La anchura del Jordán no era mucha en este lugar y además estaba lleno de bancos de arena. Sobre las vigas por donde se cruzaba de ordinario fueron colocadas algunas planchas, haciendo pasar a los camellos por encima. Demoró mucho antes que todos hubieran pasado a la orilla opuesta del río. Dejando a Jericó a la derecha, van en dirección de Belén, pero se desvían hacia la derecha para ir a Jerusalén. Hay como un centenar de hombres con ellos. Veo de lejos una ciudad conocida. Es pequeña y se halla cerca de un arroyuelo que corre de oeste a este a partir de Jerusalén, y me parece que anda a izquierda de ellos, y según sube o baja el camino. Unas veces se ve a Jerusalén, otras que no se las puede ver. Al fin se desviaron en dirección a Jerusalén, y no pasaron por la pequeña ciudad. El sábado 22, después de la terminación de la fiesta, la caravana de los reyes llegó a las puertas de Jerusalén. He visto la ciudad con altas torres levantadas hacia el cielo. La estrella que los había guiado casi había desaparecido, y solo daba una débil luz detrás de la ciudad. A medida que entraban en Judea y se acercaban a Jerusalén, los reyes iban perdiendo confianza, porque la estrella no tenía ya el brillo de antes, y aún la veían con menos frecuencia en esta comarca. Habían pensado encontrar en todas partes festejos y regocijo por el nacimiento del Salvador, a causa de quienes habían venido desde tan lejos, y no veían en todas partes más que indiferencia y desdén. Esto le entristecía y les inquietaba, y pensaban en haberse equivocado en su idea de encontrar al Salvador. La caravana podía ser ahora una de las 200 personas, y ocupaba más o menos el trayecto de un cuarto de legua. Ya desde Causur se les había agregado cierto número de personas distinguidas, y otras se unieron a ellos más tarde. Los 3 reyes iban sentados sobre 3 dromedarios, y otros 3 de estos animales llevaban el equipaje.
Cada rey tenía 4 hombres de su tribu. La mayor parte de sus acompañantes montaban sobre cabalgaduras muy rápidas, de airosas cabezas. No sabría decir si eran asnos o caballos de otra raza, pero se parecían mucho a nuestros caballos. Los animales que utilizaban las personas más distinguidas tenían bellos arneses y riendas, adornadas de cadenas y estrellas de oro. Algunos del séquito de los reyes se desprendieron del cortejo y entraron en la ciudad, regresando con soldados y guardianes. La llegada de una caravana tan numerosa en una época en que no se celebraba fiesta alguna, y no siendo por razones de comercio, y llegando por el camino que llegaban, era algo muy extraordinario. A todas las preguntas que se les hacía respondían hablando de la estrella que los había guiado y del niño nacido. Nadie comprendía nada de este lenguaje, y los reyes se turbaron mucho, pensando que tal vez se habían equivocado, puesto que no encontraban a uno ni siquiera que supiese algo relacionado con el niño salvador del mundo, nacido ahí en sus tierras. Todos miraban con sorpresa a los reyes, sin comprender el porqué de su venida ni lo que buscaban. Cuando estos guardianes de la puerta vieron la generosidad con que trabajaban los reyes a los mendigos que se acercaban, y cuando oyeron decir que deseaban alojamiento, que pagaran bien y que entre tanto deseaban hablar con el rey Herodes, algunos entraron en la ciudad y que sucedió una serie de idas y venidas, de mensajeros y de explicaciones, mientras los reyes se entretenían con toda clase de gentes que se les habían acercado. Algunos de estos hombres habían oído hablar de un niño nacido en Belén, pero no podían siquiera pensar que pudiera tener relación con la venida de los reyes, sabiendo que se trataba de padres pobres y sin importancia. Otros se burlaban de la credulidad de los reyes, conforme a los mensajes que traían los hombres de la ciudad, y comprendieron que Herodes nada sabía del niño, como tampoco habían contado cómo encontrarse con el rey Herodes. Se afligieron mucho más, y se inquietaron sumamente, no sabiendo qué actitud tomar en presencia del rey, ni qué iban a decirle. Con todo, a pesar de su tristeza, no perdieron el ánimo y se pusieron a rezar. Volvió el ánimo a su atribulado espíritu, y se dijeron unos a otros: aquel que nos ha traído hasta aquí con tanta celeridad, por medio de la luz de la estrella, ese mismo podrá guiarnos de nuevo hasta nuestra casa. Al fin regresaron los mensajeros y la caravana fue conducida a lo largo de los muros de la ciudad, haciéndola entrar por una puerta situada no lejos del Calvario. Nos llevaron a un gran patio redondo rodeado de caballerizas, con alojamientos no lejos de la plaza del pescado, en cuya entrada encontraron algunos guardianes. Los animales fueron llevados a las caballerizas y los hombres se retiraron bajo cobertizos, junto a una fuente que había en medio de un gran patio. Este patio por uno de sus costados tocaba con una altura, por otro estaba abierto, con árboles delante. Llegaron después unos empleados, quizás aduaneros, que de 2 en 2 inspeccionaron los equipajes de los viajeros con sus linternas. El palacio de Herodes estaba más arriba, no lejos de este edificio, y pude ver el camino que llevaba hasta él iluminado con linternas y faroles colocados sobre perchas. Herodes envió un mensajero encargado de conducirle en secreto a su palacio al rey Teoqueno. Eran las 10 de la noche. Teoqueno fue recibido en una sala del piso bajo por un cortesano de Herodes, que lo interrogó sobre el objeto de su viaje. Teoqueno dijo con simplicidad todo lo que se le preguntaba, y rogó al hombre que preguntara al rey Herodes dónde había nacido el niño, rey de los judíos, y dónde se hallaba, ya que habían visto su estrella y habían venido tras de ella. El cortesano llevó su informe a Herodes, que se turbó mucho al principio, pero disimulando su descontento hizo responder que deseaba tener más datos relativos sobre este suceso, y que entre tanto instaba a los reyes a que descansasen, añadiendo que al día siguiente hablaría con ellos, que les daría a conocer todo lo que lograse saber de este asunto. Volvió Teoqueno y no pudo dar a sus compañeros noticias consoladoras. Por otra parte, no se les había preparado nada para que pudiesen reposar, y mandaron rehacer muchos fardos que habían sido abiertos. Durante aquella noche no pudieron descansar, y algunos de ellos andaban de un lado a otro, como buscando a la estrella que los había guiado. Dentro de la ciudad de Jerusalén había gran quietud y silencio, pero en torno de los reyes había agitación, y en el patio se tomaban y daban toda clase de informes. Los reyes pensaban que Herodes lo sabía todo perfectamente, pero que trataba de ocultarles la verdad. Se les celebraba una gran fiesta esa noche en el palacio de Herodes al tiempo de la visita de Teoqueno, porque veía las salas iluminadas,
Iban y venían toda clase de hombres y mujeres, ataviadas sin decencia alguna. Las preguntas de Teoqueno sobre el rey recién nacido turbaron el ánimo de Herodes, el cual llamó enseguida a su palacio a los príncipes, a sacerdotes y a las escribas de la ley. Los he visto acudir en el palacio antes de medianoche con rollos escritos. Traían sus vestiduras sacerdotales, llevaban condecoraciones sobre el pecho y cinturones con letras bordadas. Había unos 20 de estos personajes en torno a Herodes, que preguntó dónde debía ser el lugar del nacimiento del Mesías. Los vi cómo abrían sus rollos y mostraban con el dedo pasajes de la Escritura. Debía nacer en Belén de Judá, porque así está escrito en el profeta Miqueas. Y tú, Belén, no eres la más mínima entre los príncipes de Judá, pues de ti nace el jefe que gobernará a mi pueblo en Israel. Después vi a Herodes con algunos de ellos paseando por la terraza del palacio, buscando inútilmente la estrella que le había hablado Teoqueno. Se mostraba muy inquieto. Los sacerdotes y escribas les hicieron largos razonamientos, diciendo que no debía hacer caso ni dar importancia a las palabras de los reyes magos, añadiendo que aquellas gentes son amigas de lo maravilloso y se imaginan siempre grandes fantasías con sus observaciones estelares. Decían que si algo hubiera habido en realidad se hubieran sabido en el templo y en la ciudad santa, y que ellos no podían haberlo ignorado. 61. Los Reyes Magos conducidos al palacio de Herodes. Domingo, diciembre 23. En esta mañana muy temprano, Herodes hizo llevar al palacio en secreto a los reyes. Fueron recibidos bajo una arcada y conducidos luego a una sala, donde he visto ramas verdes con flores en vasos y refrescos para beber. Después de algún tiempo apareció Herodes. Los magos se inclinaron ante él y pasaron a interrogarle sobre el rey de los judíos recién nacido. Herodes ocultó su gran turbación y se mostró contento de la noticia. Vi que estaban con él algunos de los escribas. Herodes preguntó algunos detalles sobre lo que habían visto, y el rey Mensor describió la última aparición de la que habían tenido antes de partir. Era, dijo, una virgen delante de ella, un niño de cuyo costado derecho había brotado una rama luminosa. Luego sobre ésta había aparecido una torre con varias puertas. La torre se transformó en una gran ciudad, sobre la cual se manifestó el niño con una corona, una espada y un cetro, como si fuese rey. Después de esto se vieron ellos mismos, como también todos los reyes del mundo, postrados delante de ese niño en acto de adoración, pues poseía un imperio delante del cual todos los demás imperios debían someterse. Y así en esta forma describió lo que habían visto. Herodes les habló de una profecía que hablaba de algo parecido sobre Belén de Efratá. Les dijo que fueron secretamente allá, y cuando hubiesen encontrado al niño volverían a decirle el resultado, para que él también pudiera ir a adorarle. Los reyes no tocaron los alimentos que les habían preparado, y volvieron a su alojamiento. Era muy temprano, casi al amanecer, pues he visto todavía las linternas escondidas delante del palacio de Herodes. Herodes conferenció con ellos en secreto para que no se hiciera público el acontecimiento. Al aclarar del todo, prepararon la partida. La gente que los acompañaba hasta Jerusalén se hallaba ya dispersa por las ciudades de la víspera. El ánimo de Herodes estaba en aquellos días lleno de descontento e irritación. Al tiempo del nacimiento de Jesucristo se encontraba en su castillo cerca de Jericó, y había ordenado hace un poco un cobarde y cosas malas. Había colocado en puestos altos del templo a gente que le referían a todo lo que ahí se hablaba, para que lo denunciara a los que se oponían sus designios. Un hombre, justo y honrado, alto empleado del templo, era el principal de los que consideraba como su adversario. Herodes con fingimiento lo invitó a que fuera a verlo a Jericó, y lo hizo atacar, y lo eliminó en el camino, achacando este crimen a algunos asaltantes. Algunos días después de esto fue a Jerusalén para tomar parte de la fiesta de la dedicación del templo, que tenía lugar el 25 del mes de Casleu. Ahí se encontró enredado en un asunto muy desagradable. Queriendo congraciarse con los judíos, había mandado hacer una estatua a figura de cordero, o más bien de cabrito, porque tenía cuernos, para que fuera colocada en la puerta que lleva del patio de las mujeres al de las inmolaciones. Hizo esto de su propia iniciativa, pensando que los judíos se lo agradecerían. Pero los sacerdotes se opusieron tenazmente a ello, aunque los amenazó con hacerles pagar una multa por su resistencia. Ellos replicaron que pagarían, pero no toleraban esa imagen entrara en las prescripciones de la ley.
Herodes se irritó mucho y pretendió colocarla ocultamente, pero al llevarla un israelita muy celoso tomó la imagen y la arrojó al suelo, quebrándola en 2 pedazos. Se promovió un gran tumulto y Herodes hizo encarcelar al hombre. Todo esto lo había irritado mucho y estaba arrepentido de haber ido a la fiesta. Sus cortesanos trataban de distraerlo y divertirlo. En ese estado de ánimo lo encontró la noticia del nacimiento de Cristo. En Judea hacía tiempo que hombres piadosos vivían en la esperanza de que había pronto de llegar el Mesías, y sus sucesos acontecidos por el nacimiento del niño se habían divulgado por medio de los pastores. Con todo, muchas personas importantes oían de estas cosas como fábulas y vanas palabras, y el mismo Herodes había oído hablar y enviado secretamente a algunos hombres a tomar los informes de lo que se decía. Estos emisarios estuvieron en efecto 3 días después de haber nacido Jesús, y luego de haber conversado con José. Declararon como hombres orgullosos que todo era cosa sin importancia, que en la gruta no había más que una pobre familia de la cual no valía la pena que nadie se ocupara. El orgullo que los dominaba les había impedido interrogar seriamente a José desde un principio, tanto más que llevaban orden de proceder en el mayor secreto, sin llamar la atención. Cuando de pronto llegaron los Reyes Magos con numeroso séquito, Herodes se llenó de nuevas inquietudes, ya que estos hombres venían de lejos, y todo esto era más que rumores sin importancia. Como hablaron los reyes con tanta convicción del rey recién nacido, fingió Herodes deseos de ir a ofrecerles homenaje, lo cual alegró mucho a los reyes, creyéndolo bien dispuesto. La ceguera del orgullo de los escribas no acabó de tranquilizarlo, y el interés de conservar en secreto este asunto fue causa de la conducta que observó. No hizo objeciones a lo que decían los reyes, no hizo perseguir enseguida al niño para no exponerse a las críticas de un pueblo difícil de gobernar, y resolvió recabar por medio de ellos noticias más exactas para tomar luego las medidas del caso. Como los reyes advertidos por Dios no volvieron a dar noticias, hizo explicar que la huida de los reyes era consecuencia de la ilusión mentirosa que habían sufrido, y que no se habían atrevido a comparecer de nuevo, porque estaban avergonzados del engaño en que habían caído, y al que habían querido arrastrar a los demás. Mandaba decir: ¿qué razones podían tener para salir clandestinamente después de haber sido recibidos aquí, en forma tan amistosa? De este modo, Herodes trató de adormecer este asunto, disponiendo que en Belén nadie se pusiese en relación con esa familia, de la que se había hablado tanto, sin recoger los rumores e invenciones que se propalaban para extraviar los espíritus. Habiendo vuelto 15 días más tarde, la Sagrada Familia a Nazaret, se dejó pronto de hablar de las cosas de las cuales la multitud no había tenido más que conocimientos vagos, y las personas piadosas, por otro lado, llenas de esperanza, guardaban un discreto silencio. Cuando pareció que todo quedaba olvidado, pensó entonces Herodes en deshacerse del niño, y supo que la familia había dejado a Nazaret, llevándose al niño. Lo hizo buscar durante tiempo, pero, habiendo perdido la esperanza de encontrarlo, creció mayormente su inquietud y se determinó a acabar con medida extrema con muchos niños. Tomó esta ocasión en todas sus medidas y envió tropas de antemano a los lugares donde podía temerse una sublevación. Creo que la eliminación se hizo en 7 lugares diferentes. 62. Viaje de los reyes de Jerusalén a Belén. Vio la caravana de los reyes junto a una puerta situada al mediodía. Un grupo de hombres los acompaña hasta un arroyo delante de la ciudad, y luego volvieron. No bien habían pasado del arroyo, se detuvieron buscando con los ojos la estrella en el firmamento. Habiéndola visto, prorrumpieron en exclamaciones de alegría, y continuaron su marcha, cantando sus melodías. La estrella no los llevaba en línea recta, sino que se desviaba algo hacia el oeste. Pasaron frente a una pequeña ciudad que conozco muy bien. Se detuvieron detrás de ella y oraron mirando hacia el mediodía, en un paraje ameno cerca de un caserío. En este lugar delante de ellos surgió un manantial de agua que los llevó de contento. Bajando de sus cabalgaduras cavaron para estar fuente de pilón, rodeándolo de piedras, arena y césped. Durante varias horas se detuvieron ahí dando de beber y alimentando a sus bestias. También tomaron su alimento, ya que en Jerusalén no habían podido descansar ni comer, debido a las preocupaciones de la llegada.
He visto más tarde que Jesucristo se detuvo varias veces junto a esta fuente en compañía de sus discípulos. La estrella que brillaba en la noche como un globo de fuego se parecía ahora más bien a la luna cuando se la ve de día. No era perfectamente redonda, sino que parecía recortada y a menudo estaba oculta en las nubes. En camino de Belén a Jerusalén había mucho movimiento de caminantes, con equipajes y animales de carga. Eran personas que volvían quizás de Belén, después de pagar los impuestos, o que iban a Jerusalén al mercado, o para visitar el templo. Esto sucedía en el camino principal, pero en el sendero de los reyes estaba solitario, y Dios los guiaba por ahí sin duda para que pudiesen llegar de noche a Belén, y no llamar demasiado la atención. Se pusieron de camino cuando el sol estaba muy bajo. Marchaban en el orden con que habían venido. Bensor el más joven iba delante, luego Zair el cetrino y por último Teoqueno el blanco, por ser de más edad. Hoy a la hora del crepúsculo he visto a la caravana de los reyes, llegando a Belén, cerca de aquel edificio, donde José y María se habían hecho inscribir y que había sido la casa solariega de la familia de David. Quedan solo algunos restos de los muros del edificio que habían pertenecido a los padres de José. Era una casa grande, rodeada de otras menores, con un patio cerrado, y delante del cual había una plaza, con árboles y una fuente. Vi soldados romanos en esta plaza porque la casa se había convertido en una oficina de impuestos. Al llegar la caravana, cierto número de curiosos se agolpó en torno de los viajeros. La estrella había desaparecido de nuevo, y esto inquietaba a los reyes. Se acercaron algunos hombres y dirigiéndoles preguntas. Ellos bajaron de sus cabalgaduras, y desde la casa he visto que acudían empleados a su encuentro, llevando palmas en las manos y ofreciéndoles refrescos. Era la costumbre de recibir a los extranjeros distinguidos. Yo pensaba para mí, son mucho más amables de lo que fueron con el pobre José, solo porque estos distribuían monedas de oro. Les dije que el Valle de los Pastores era apropiado para levantar las carpas, y ellos quedaron algún tiempo indecisos. No les he oído preguntar nada del rey o del niño recién nacido, aun sabiendo que Belén era el lugar designado por las profecías. Ellos, recordando lo que Herodes les había encargado, temían llamar la atención con sus preguntas. Poco después vieron brillar en el cielo un meteoro sobre Belén. Era semejante a la luna cuando aparece. Montaron sus cabalgaduras y costeando un foso y unos muros en ruina, dieron la vuelta a Belén por el mediodía y se dirigieron al oriente, en dirección de la gruta del pesebre que abordaron por el costado de la llanura, donde los ángeles se habían aparecido a los pastores. 63. La adoración de los Reyes Magos. Se apearon al llegar cerca de la gruta de la tumba de Maraga, en el valle, detrás de la gruta del pesebre. Los criados aislaron muchos paquetes, levantaron una gran carpa e hicieron otros arreglos con la ayuda de algunos pastores, que les señalaron los lugares más apropiados. Se encontraba ya en parte arreglado el campamento cuando los reyes vieron a la estrella aparecer brillante y muy clara sobre la colina del pesebre, dirigiendo hacia la gruta sus rayos en línea recta. La estrella estaba muy crecida y se derramaba mucha luz, por eso la miraban con grande asombro. No se veía casa alguna por la densa oscuridad, y la colina parecía en forma de muralla. De pronto vieron dentro de la luz la forma de un niño resplandeciente, y sintieron extraordinaria alegría. Todos procuraron manifestar su respeto y veneración. Los tres reyes se dirigieron a la colina, hasta la puerta de la gruta. Mensor la abrió y vio en su interior lleno de luz celestial, y a la Virgen en el fondo sentada, teniendo al niño tal como él y sus compañeros la habían contemplado en sus visiones. Volvió para contar a sus compañeros lo que había visto. En esto José salió de la gruta acompañado de un pastor anciano y fue a su encuentro. Los tres reyes le dijeron con simplicidad que habían venido para adorar al rey de los judíos, recién nacido, cuya estrella habían observado y querían ofrecerle sus presentes. José los recibió con mucho afecto. El pastor anciano los acompañó hasta donde estaban los demás y les ayudó en los preparativos juntamente con otros pastores ahí presentes. Los reyes se dispusieron para una ceremonia solemne. Les vi revestirse de mantos muy amplios y blancos, con una cola que tocaba el suelo. Brillaban con reflejos como si fueran de seda natural. Eran muy hermosos y flotaban en torno de sus personas. Eran las vestiduras para las ceremonias religiosas. En la cintura llevaban bolsas y cajas de oro colgadas de cadenillas, y cubrían todo con sus grandes mantos.
Cada uno de los reyes iba seguido por 4 personas de su familia, además de algunos criados de Mensor que llevaban una pequeña mesa, una carpeta con flecos y otros objetos. Los reyes siguieron a José, y al llegar bajo el alero, delante de la gruta, cubrió la mesa con la carpeta, y cada uno de ellos ponía sobre ella las cajitas de oro y los recipientes que desprendían de su cintura. Así, ofrecieron los presentes comunes a los 3. Mensor y los demás se quitaron las sandalias y José abrió la puerta de la gruta. 2 jóvenes del séquito de Mensor que le precedían tendieron una alfombra sobre el piso de la gruta, retirándose después hacia otras y siguiéndoles otros 2 con la mesita donde estaban colocados los presentes. Cuando estuvo delante de la Virgen, el rey Mensor depositó estos presentes a sus pies, con todo respeto, poniendo una rodilla en la tierra. Detrás de Mensor estaban los 4 de su familia, que se inclinaban con toda humildad y respeto. Mientras tanto, Zair y Teoqueno aguardaban atrás, cerca de la entrada de la gruta. Se adelantaron a su vez llenos de alegría y de emoción, envueltos en la gran luz que llenaba la gruta, a pesar de no haber ahí luz, que es la luz del mundo. María se hallaba como recostada sobre la alfombra, apoyada sobre un brazo a la izquierda del niño Jesús, el cual estaba acostado dentro de la gamella, cubierta con lienzo y colocada sobre una tarima en el sitio donde había nacido. Cuando entraron los reyes, la Virgen se puso el velo, tomó al niño en sus brazos, cubriéndolo con un velo amplio. El rey Mensor se arrodilló y ofreciendo los dones pronunció tiernas palabras. Cruzó las manos sobre el pecho y con la cabeza descubierta e inclinada rindió homenaje al niño. Entretanto, María había descubierto un poco la parte superior del niño, quien miraba con semblante amable desde el centro del velo que lo envolvía. María sostenía su cabecita con un brazo y lo rodeaba con el otro. El niño tenía sus manecitas juntas sobre el pecho y las tendía graciosamente a su alrededor. Oh, qué felices se sentían aquellos hombres venidos del oriente para adorar al niño rey. Viendo esto decía entre mí, sus corazones son puros y sin mancha, están llenos de ternura y de inocencia como los corazones de los niños inocentes y piadosos. No se ven ellos nada malo, a pesar de que están llenos del fuego de amor. Yo pensaba, ya no soy más que un espíritu. De otro modo no puedo ver estas cosas que ya no existen, y que sin embargo existen en este momento. Pero esto no existe en el tiempo, porque Dios no tiene tiempo. En Dios todo es presente. Ya no debo estar aquí, no debo ser más que espíritu. Mientras pensaba estas cosas oí una voz que me dijo, ¿qué puede importar todo esto que piensas? Contempla y alaba a Dios que es eterno, y quien todo es eterno. Vi que el rey Mensor sacaba una bolsa colgada de la cintura, un puñado de barritas compactas del tamaño de un dedo, pesadas, afiladas en la extremidad que brillaban como oro. Era su obsequio. Lo colocó humildemente sobre las rodillas de María, al lado del niño Jesús. María tomó el regalo con un agradecimiento lleno de sencillez y gracia. Lo cubrió con el extremo de su manto. Mensor ofrecía las pequeñas barras de oro a la Virgen, porque era sincero y caritativo, buscando la verdad con ardor constante e inquebrantable. Después se retiró retrocediendo con sus 4 acompañantes, mientras Zair, el rey de Cetrino, se adelantaba con los suyos y se arrodillaba con profunda humildad, ofreciendo su presente con expresiones muy conmovedoras. Era un recipiente de incienso, lleno de pequeños granos resinos de color verde, que puso sobre la mesa, delante del niño Jesús. Zair ofreció incienso porque era un hombre que se conformaba respetuosamente con la voluntad de Dios, de todo corazón, y seguía esta voluntad con amor. Se quedó largo rato arrodillado con gran fervor. Se retiró y se adelantó Teoqueno, el mayor de los 3, ya de mucha edad. Sus miembros algo endurecidos no le permitían arrodillarse. Permaneció de pie, profundamente inclinado, y puso sobre la mesa un vaso de oro, que tenía una hermosa planta verde. Era un arbusto precioso, de tallo recto, con pequeñas ramitas crespas, coronadas de hermosas flores blancas. La planta de la mirra. Ofreció la mirra por ser símbolo de mortificación y de victoria sobre las pasiones, pues este excelente hombre había sometido lucha constante contra la idolatría, la poligamia y las costumbres estragadas de sus compatriotas. Lleno de emoción estuvo largo tiempo con sus 4 acompañantes ante el niño Jesús. Yo tenía tristeza por los demás que estaban fuera de la gruta esperando el turno para ver al niño.
Las frases que decían los reyes y sus acompañantes estaban llenas de simplicidad y fervor. El momento de hincarse y ofrecer sus dones decían más o menos lo siguiente: hemos visto una estrella, sabemos que Él es el Rey de Reyes, venimos a adorarle y ofrecerle nuestros homenajes y nuestros regalos. Estaban como fuera de sí y en sus simples e inocentes plegarias encomendaban al niño Jesús de sus propias personas, familias, el país, los bienes y todo lo que tenía para ellos algún valor sobre la tierra. Le ofrecían sus corazones, sus almas, sus pensamientos y todas sus acciones. Pedían inteligencia clara, virtud, felicidad, paz y amor. Se mostraban llenos de amor y derramaban lágrimas de alegría, que caían sobre sus mejillas y sus barbas. Se sentían plenamente felices. Habían llegado hasta aquella estrella hacia la cual desde los miles de años antepasados habían dirigido sus miradas y sus ansias, con el deseo tan constante. Había en ellos toda la alegría de la promesa, realizada después de tan largos siglos de espera. María aceptó a los presentes con actitud de humilde acción de gracias. Al principio no decía nada, solo expresaba su reconocimiento, con un simple movimiento de cabeza, bajo su velo. El cuerpecito del niño brillaba bajo los pliegues del manto de María. Después, la Virgen dijo palabras humildes y llenas de gracia a cada uno de los reyes, y echó su velo un tanto hacia atrás. Aquí recibí una lección muy útil. Yo pensaba, con qué dulce y amable gratitud recibe María cada regalo. Ella que no tiene necesidad de nada, que tiene a Jesús, recibe los dones con humildad. Yo también recibiré con gratitud todos los regalos que me hagan en lo futuro. Cuánta bondad hay en María y José, no guardaban casi nada para ellos, todo lo distribuían entre los pobres. 64. La adoración de los servidores de los reyes. Terminada la adoración del niño, los reyes envolvieron a sus carpas con sus acompañantes. Los criados y servidores se dispusieron a entrar en la gruta. Habían descargado los animales, levantado las tiendas, ordenado todo. Esperaban ahora pacientemente adelante de la puerta con mucha humildad. Eran más de 30. Había algunos niños que llevaban apenas unos paños de la cintura y un manto. Los servidores entraban de 5 en 5, en compañía de un personaje principal, al cual servían. Se arrodillaban delante del niño y lo adoraban en silencio. Al final entraron todos los niños que adoraron al niño Jesús con su alegría inocente. Los criados no permanecieron mucho tiempo en la gruta, porque los reyes volvieron a hacer otra entrada más solemne. Se habían revestido con mantos largos y flotantes, llevando en las manos incensarios. Con gran respeto incensaron al niño, a la madre y a José y a toda la gruta del pesebre. Después de haberse inclinado profundamente, se retiraron. Esta era la forma de adoración que tenía la gente de ese país. Durante todo ese tiempo, María y José se hallaban llenos de dulce alegría. Nunca los había visto así. Derramaban a menudo lágrimas de alegría, pues los consolaba inmensamente al ver los honores que rendían los reyes al niño Jesús, a quien ellos tenían tan pobremente alojado, y cuya suprema dignidad conocía en su corazón. Se alegraban de que la divina providencia, no obstante la ceguera de los hombres, había dispuesto y preparado para el niño de la promesa lo que ellos no podían darle, enviando desde tierras lejanas a los que le rendían la adoración debida a su dignidad, cumplida por los más poderosos de la tierra con tanta munificencia. Adoraban al niño Jesús justamente con los santos reyes y se alegraban de los homenajes ofrecidos al niño Dios. Las tiendas de los visitantes estaban levantadas en el valle, situado detrás de la gruta del pesebre, hasta la gruta de Maraga. Los animales estaban atados a estacas enfiladas, separados por medio de cuerdas. Cerca de la carpa más grande, al lado de la colina del pesebre, había un espacio cubierto con esteras. Ahí habían dejado algo de los equipajes, porque la mayor parte fue guardada en la gruta de la tumba de Maraga. Las estrellas lucían cuando terminaron todos de pasar a la gruta de la adoración. Los reyes se reunieron en círculo junto al terebinto, que se alzaba sobre la tumba de Maraga, y ahí, en presencia de las estrellas, se entonaron algunos de sus cantos solemnes. Es imposible decir la impresión que causaban estos cantos tan hermosos en el silencio del valle aquella noche. Durante tantos siglos los antepasados de estos reyes habían mirado las estrellas, rezado, cantado, y ahora con ansias de tantos corazones había tenido su cumplimiento. Cantaban llenos de exaltación y de santa alegría. Mientras tanto José, con la ayuda de 2 ancianos pastores, habían preparado una frugal comida en la tienda de los reyes.
Trajeron pan, fruta, panales de miel de algunas hierbas y vasos de bálsamo. Pusieron todo sobre una mesita bajo cubierta con un mantel. José se había procurado todas estas cosas desde la mañana, para recibir a los reyes, cuya venida ya esperaba porque la había anunciado de antemano la Virgen Santísima. Cuando los reyes volvieron a su carpa, vi que José los recibía muy cordialmente, y les rogaba que, siendo ellos los huéspedes, se dignaran aceptar la sencilla comida que les ofrecía. Se colocó junto a ellos y dieron principio a la comida. José no mostraba timidez alguna, pero estaba tan contento que derramaba lágrimas de alegría. Cuando vi esto, pensé en mi difunto padre, que era un pobre campesino, en el cual, en ocasión de mi toma de hábito, se vio la ocasión de sentarse a la mesa de muchas personas distinguidas. En su sencillez y humildad había sentido al principio mucho temor, luego se puso tan contento que lloró de alegría, sin pretenderlo. Ocupó el primer lugar en la fiesta. Después de aquella pequeña comida, José se retiró. Algunas personas más importantes se fueron a la posada de Belén, y los demás se echaron sobre sus lechos tendidos formando círculo, bajo la tienda grande, y ahí descansaron de su cansancio. José, vuelto a la gruta, puso todos los regalos a la derecha del pesebre en un rincón donde había levantado un tabique que ocultaba lo que había detrás. La criada de Ana, que había quedado después de la partida de su ama, se mantuvo oculta en la gruta lateral durante todo el tiempo de la ceremonia, y no volvió a aparecer hasta que no se hubieran marchado todos. Era una mujer inteligente, de espíritu muy reposado. No he visto ni a la Santa Familia ni a esta mujer mirar con satisfacción mundana los regalos de los reyes. Todo fue aceptado con reconocimiento humilde, y casi enseguida repartido caritativamente entre los necesitados. Esta noche hubo bastante agitación con motivo de la llegada de la caravana a la casa donde se pagaba el impuesto. Hubo más tarde muchas idas y venidas a la ciudad, porque los pastores que habían seguido el cortejo regresaban a esos lugares. También he visto que mientras los reyes, llenos de júbilo, adoraban al niño y ofrecían sus presentes en la gruta del pesebre, algunos judíos rondaban por los alrededores, espiando de cierta distancia, murmurando y conferenciando en voz baja. Más tarde volví a verlos yendo y viniendo en Belén y dando informes. He llorado por estos desgraciados. Sufro viendo la maldad de estas personas, que entonces también ahora se ponen a observar y a murmurar. Cuando Dios se acerca a los hombres, luego propalan mentiras. Cuando Dios se acerca a los hombres, y luego propalan mentiras, frutos de malicia y perversidad. Oh, cómo me parecían aquellos hombres dignos de compasión. Tenía la salvación entre ellos y la rechazaban. Entre tanto, en estos reyes, guiados por su fe sincera en la promesa, habían venido desde tan lejos para buscar la salvación. En Jerusalén he visto a Herodes en compañía de algunos escribas, leyendo rollos y hablando lo que habían contado los reyes. Después, todo entró de nuevo en calma, como si hubiese interés en hacer silencio en torno al asunto. 65. Nueva visita de los Reyes Magos. Lunes, diciembre 24. Hoy de mañana he visto a los Reyes Magos y otras personas de su séquito que visitaban sucesivamente a la Sagrada Familia. Los vi también durante el día junto a sus campamentos y bestias de carga, ocupados en diversas distribuciones. Como estaban llenos de alegría y se sentían felices, repartían muchos regalos. He entendido que era costumbre entonces hacerlos en ocasión de acontecimientos felices. Los pastores que habían ayudado a los reyes recibieron valiosos regalos, como también muchos pobres. Vi que ponían chales y paños sobre los hombros de algunos viejecitas que habían llegado hasta el lugar. Algunas personas del séquito de los reyes deseaban quedarse en el Valle de los Pastores para vivir con ellos. Hicieron conocer su deseo a los reyes, los cuales no solo les dieron permiso, sino que los colmaron de regalos, proveyéndolos de colchas, vestidos, oro en grano y dejándoles los asnos en que habían venido montados. Cuando vi que los reyes distribuían tantos trozos de pan, yo me preguntaba de dónde podían haberlos sacado, y recordé que los había visto en lugares donde hacían campamento, preparar por la provisión de harina que traían, panecillos chatos como galletas, en moldes y amontonarlos dentro de cajas de cuero muy livianas que cargaban sobre sus bestias. Han llegado muchas personas de Belén que bajo sus diversos pretextos rodeaban a los reyes para obtener obsequios. Por la noche volvieron a los reyes para despedirse. Apareció primero Mensor. María le puso al niño en los brazos, que el rey recibió llorando de alegría. Luego, acercándose a los otros dos reyes, derramando lágrimas, trajeron muchos regalos a la Sagrada Familia.
piezas de diversas telas, entre las cuales algunas parecían de seda sin teñir, y otras de color rojo con diversas flores. Dejaron muy hermosas colchas. Dejaron sus grandes amplios de mantos de color amarillo pálido, tan livianos que al menor viento eran agitados, parecían hechos de lana extremadamente fina. Traían varias copas, unas dentro de otras, cajas llenas de granos, y en un canasto tiestos donde habían hermosos ramos de una planta verde, con hermosas flores blancas. Eran plantas de mirra. Los tiestos estaban colocados unos encima de otros dentro del canasto. Dejaron a José unos jaulones llenos de pájaros que habían traído en cantidad sobre sus dromedarios, para su alimento durante el viaje. Al momento de despedirse de María y del niño, derramaron abundantes lágrimas. María estaba de pie junto a ellos en el momento de la despedida. Llevaba en brazos al niño envuelto en su velo, y dio algunos pasos para acompañar a los reyes hasta la puerta de la gruta. Se detuvo en silencio, y para dejar un recuerdo a aquellos hombres tan buenos, se quitó el velo que tenía en la cabeza, que era de tejido amarillo, y con el cual envolvió a Jesús, y lo puso en manos de Mensor. Los reyes recibieron el regalo inclinándose profundamente. Una alegría llena de respeto los embargó cuando vieron a María sin velo, teniendo al niño en brazos. Cuán dulces lágrimas derramaron al dejar la gruta. El vuelo fue para ellos desde entonces la reliquia más preciada que poseyeran. La Santísima Virgen recibía los dones, pero no parecía darles importancia alguna, porque su humildad encantadora mostraba profundo agradecimiento a la persona que hacía el regalo. En todos estos homenajes no he visto a María ningún acto o sentimiento de complacencia consigo misma. Solo por amor al niño Jesús y por compasión a San José se dejó llevar de la natural esperanza, de la que en adelante el niño Jesús y José encontrarían en Belén más simpatía que antes, que ya no serían tratados con tanto desprecio como lo fueron a su llegada. La tristeza y la inquietud de José la habían afligido en extremo. Cuando volvieron los reyes a despedir ya estaba la lámpara encendida en la gruta. Cuando todo estaba oscuro afuera, los reyes se fueron enseguida con sus acompañantes y se reunieron debajo del terebinto, sobre la tumba de Maraja, para celebrar ahí como víspera algunas ceremonias de su culto. Debajo del árbol habían encendido una lámpara, y al aparecer las estrellas comenzaron a rezar sus preces y a entonar melodiosos cantos, produciendo un efecto muy agradable en ese coro, las voces de los niños. Después se dirigieron a la carpa donde José había preparado una modesta comida. Concluida esta, algunos se volvieron a la posada de Belén, y otros descansaron bajo sus carpas. 66. El ángel avisa a los reyes los signos de Herodes. A medianoche tuve una visión. Vi a los reyes descansando bajo su carpa, sobre colchas tendidas en el suelo, y junto a ellos vi un joven resplandeciente. Un ángel los despertaba diciéndoles que debían partir de inmediato, sin pasar por Jerusalén, sino a través del desierto, acosteando a las orillas del mar. Los reyes se levantaron de sus lechos y todo el séquito estuvo de pie poco tiempo. Uno de ellos fue al pesebre al despertar a José, quien corrió a Belén para avisar a los que ahí se hospedaban, pero los encontró por el camino, porque habían tenido la misma aparición. Plegó la carpa, cargó los animales con el equipaje y todo fue enfarado y preparado con asombrosa rapidez. Mientras los reyes se despedían de forma sumamente conmovedora de San José, delante de la gruta del pesebre, una parte del séquito ya partía en grupos separados para tomar la delantera en dirección al mediodía, para costear el mar, a través del desierto de Engadi. Muchos instaron a los reyes a la Sagrada Familia de que partiesen con ellos, diciendo que un gran peligro los amenazaba, y rogó a María que por lo menos se ocultase con el pequeño Jesús, para que no sufriesen molestias por causa de ellos mismos. Lloraban como niños abrazando a José, decían palabras muy conmovedoras. Montando sobre sus cabalgaduras ligeramente cargadas, se alejaron por el desierto. He visto al ángel a su lado indicándoles el camino, y pronto desaparecieron de la vista. Siguieron separados unos de otros, como un cuarto de legua, luego en dirección al oriente, por espacio de una legua, y finalmente torcieron hacia el mediodía. He visto que pasaron por una región que Jesús atravesó más tarde al volver de Egipto, en el 3er año de su predicación. He visto del ángel a los reyes habían llegado a tiempo, pues las autoridades de Belén abrigaban la determinación de prenderlos hoy mismo, con el pretexto de que perturbaban el orden público, de encerrarlos en las profundas mazmorras que existían debajo de la sinagoga y acusarlos después ante el rey Herodes. No sé si obraban así por una orden secreta de Herodes o si lo hacían por exceso de celo de ellos mismos.
cuando se conoció esta mañana la huida de los reyes en el valle tranquilo y solitario, donde habían acampado. Los viajeros se encontraban ya cerca del desierto de Engadi. En el valle no quedaba más que los rastros de las pisadas de los animales, y algunas estacas que habían servido para levantar las tiendas. La aparición de los reyes había causado gran impresión en Belén, y muchos se arrepentían de no haber hospedado a José. Otros hablaban de los reyes como de aventureros que se dejaban llevar por imaginaciones extrañas. Había quienes creían, en cambio, encontrarles alguna relación con los relatos de los pastores acerca de la aparición de los ángeles. Todas estas cosas determinaron a las autoridades de Belén, quizás por instigación de Herodes, a tomar medidas. He visto reunidos a todos los habitantes de la ciudad por una convocatoria en el centro de una plaza de la ciudad, donde había un pozo rodeado de árboles delante de una casa grande, a la cual se subía por escalones. Precisamente estos escalones fue leída una especie de proclamación, donde se declamaba contra las cosas supersticiosas y se prohibía la morada de la gente que propalaba semejantes rumores. Cuando la muchedumbre se hubo retirado, vi a José acudir a esa casa, donde había sido llamado, y vi que fue interrogado por unos ancianos judíos. Lo he visto volver al pesebre y retornar ante el tribunal de los ancianos. La segunda vez llevó un poco del oro que le habían dado los reyes, y lo entregó a esos hombres, que luego lo dejaron en paz. Por eso me pareció que todo este interrogatorio no tuvo otro objeto que el de arrancarle un puñado de oro. Las autoridades habían hecho poner un tronco de árbol atravesado para obstruir el camino que llevaba a los alrededores del pesebre. Este camino no salía de la ciudad, sino que comenzaba en la plaza, donde la Virgen se había detenido bajo el árbol grande, salvando una muralla. Dejaron un centinela en una choza junto al árbol y pusieron unos hilos sobre el camino, que hacían tocar una campanilla que estaba en la cabaña de aquel que les permitiría detener a quien intentase pasar. Por la tarde vi un grupo de 16 soldados de Herodes hablando con José. Habían sido enviados ahí por causa de los 3 reyes, como si fuesen perturbadores de la tranquilidad pública. No hallaron más que silencio y paz en todas partes, y en la gruta no vieron más que una pobre familia. Como por otra parte tenían orden de no hacer nada que llamara la atención, regresaron como habían venido, informando a los que habían podido ver. José había llevado ya los regalos de los reyes y demás cosas que habían dejado antes de su partida, guardándolos en la gruta de Maraga y en otras cavernas escondidas en la colina del pesebre. Las cuevas existían desde los tiempos del patriarca Jacob, en aquella época en que solo había algunas cabañas en las que hoy es plaza de Belén. Jacob había levantado sobre su tienda la colina del pesebre.